Amigos, amigas de Pulso Saludable, muy buenas tardes. Ya llegó la hora de la comida y a veces algunas personas acostumbran a acompañar al final de la comida con una taza de café y si no al iniciar el día. Hoy justamente vamos a platicar de los beneficios que trae esta bebida a la salud. A lo mejor no trae ninguno, pero lo conoceremos. En voz del experto Carlos González de Cosío. Él está aquí en Restaurante Stocks. Próximamente va a estar en otro país, pero bueno, todavía tuvimos la oportunidad de estar con él. Gracias, Carlos, por la entrevista. Gracias por la invitación. Oye, Carlos, el café, tú con todos estos años de experiencia que tienes en esta parte de restaurantes y ahora muy involucrado en el asunto del café, ¿el café tiene beneficios reales a la salud? ¿Aporta algún beneficio? Sí, de hecho, muchas cosas se dicen alrededor del café. Incluso hay muchos mitos mal impuestos al café. No necesariamente culpa del café, sino muchas veces culpa de la mala preparación del café. Te puedo decir, por ejemplo, que el café tiene propiedades, obviamente la que más conocemos, que es la cafeína. La cafeína es una propiedad que tiene una afectación directa al sistema nervioso central y por lo tanto consumida en cantidades medidas puede llegar a tener beneficios como estar en un estado de alerta, estar más atento a la situación. No necesariamente te da energía. Muchas veces la gente piensa que puedes tener energía. La energía más bien te la da el chocolate por una propiedad que se llama la teobromina. Por eso una mezcla, por ejemplo, un café moca es muy bueno porque tiene café y chocolate. Entonces, el café tiene otras propiedades, por ejemplo, como que es un vasodilatador. Entonces, hay algunas personas que incluso les duele la cabeza y algunos se llegan a tomar una taza de café con propiedades similares, obviamente no medicinales, con lo que sería una aspirina, que también es un vasodilatador. Lo que hace es abrirte todas las terminales nerviosas del cerebro y instantáneamente a muchas personas, a mí en lo personal, me ayuda. Obviamente pues tienen otras propiedades que tomadas en exceso pueden ser malas, porque un café, si tú exageras en la cantidad de tazas de café que consumes, te puede afectar una capa que se llama mielina, que es una capa que recubre los nervios, y por eso de repente vemos gente que toma 20 tazas de café al día que están todos como nerviosos. Crisis de ansiedad. Exactamente. Entonces, pero obviamente es una exageración. Hay varios estudios, incluso hay estudios hechos por Harvard, donde se dice que entre 3 y 4 tazas al día no tiene ninguna afectación negativa, sino al contrario, podría ser positiva, exactamente. Algunas personas les ayuda incluso a empezar a generar un movimiento en el estómago, la gente desde la mañana. Y hay gente, por ejemplo, como yo, que tengo una predisposición genética a no tener una afectación por la cafeína. Porque, no sé, en un análisis de ADN, toda la vida he sido catador de café, llevo 21 años en el café, y por una predisposición genética, pues a mí no me pasa nada. Yo puedo tomar 10 cafés en un día y no te pasa nada. No tengo ningún efecto. Y todo lo contrario conmigo. Así es. Y hay gente que sí se toma una taza de café y le afecta mucho. Entonces, el café por naturaleza tiene cafeína. La cafeína afecta al sistema nervioso central, hay gente que se afecta, y también existen cafés que se les extrae la cafeína. Hay dos métodos principales. Uno es el método del agua, o el método suizo, que también le llaman, que es un método que se sumerge el café en una serie de líquidos y resinas que absorben gran parte de la cafeína, pero nunca le quitan el 100% de la cafeína. Y hay otro que es con cloruro de metileno, que también es un gas, y le retira la cafeína, pero aún así no le estás quitando el 100% de la cafeína. En cuanto a cafeína, está la variedad del arábiga, y la variedad robusta, que son las dos principales variedades, y el robusta tiene como característica que tiene el doble de cafeína que un café arábiga. Entonces, pues, obviamente, el robusta no se utiliza tanto para una taza de café, se puede utilizar en pequeñas cantidades, porque tiene propiedades también sensoriales diferentes, pero se utiliza mucho más en Europa para hacer mezclas de café. Ahora bien, ¿cómo
¿Cómo se puede conservar las propiedades benéficas del café? ¿De qué forma al momento de la combinación o las mismas empresas que hacen las mezclas de un café de altura y un café que no sea de altura? ¿Cómo tienen que ser estas mezclas para que esta bebida no pierda sus propiedades? O yo, si por ejemplo le adiciono leche o le adiciono caramelo, tiende a perder sus propiedades originales, la astringencia, todas estas cosas, y ya no es una bebida tan saludable. Bueno, lo que pasa es que el café como tal, o sea, como te decía, hay dos ramas principales, el arábiga y el robusta. El arábiga es el que principalmente se consume a nivel mundial, es de muchísimo mejor calidad y hay propiedades positivas y negativas que vienen ya después de hacer la taza de café, ¿no? O más bien es una cuestión operativa. Entonces, las propiedades como tal también se encuentran alojadas en los aceites esenciales. Los aceites esenciales viven dentro del grano de café, y una vez que, o sea, si tú cortas el grano de café milimétricamente, lo ves con un microscopio, podrías ver como pequeñas cavernas dentro de donde se encuentran los aceites. Y estos aceites como tal son los que te dan el aroma, la taza, el cuerpo. Muchas veces los puedes ver en la parte de arriba de la taza de café, creyendo que tiene jabón la taza, pues realmente no es jabón, son los aceites. Pero flotan porque el agua y el aceite pues, no se mezclan. Exacto. ¿No? Entonces, obviamente un café viejo, todos estos aceites tienden a evaporarse y a ranciarse, los que quedan. Entonces no hay ninguna propiedad positiva de dejar que se haga viejo el café. Y propiedades negativas podemos crear muchas de una mala elaboración de una taza de café. ¿Okay? Hay ácidos, cuando tú extraes el pH de una taza de café, normalmente bien hecha debe ser alrededor de entre 5.5 y 5. Nada más para que tengamos una medida, el agua es el neutro y tiene 7, la leche tiene 6.5, los jugos gástricos tienen 2.5, el jugo de limón tiene entre 2.5 y 3. Entonces, cuando tú sobreextraes una taza de café, es decir, que con una porción de 7 gramos, que es la normal para una taza de café americano, en vez de sacarle pues, las 5 onzas, que es lo correcto, le sacas 16 onzas, sobreextraes, y en vez de sacarle los ácidos positivos, que son, o sea, hasta 5.5, empiezas a bajar el pH de la taza y empiezas a incrementar la cantidad de ácidos que te lastiman tu estómago, porque tu estómago tiene una cierta cantidad de resistencia a los jugos gástricos que tienen alrededor de 2.5. Tú incrementas esa cantidad y creas reflujo en el estómago y puedes lastimarle el estómago a tu cliente o a la persona que se lo estás haciendo. Y de ahí vienen todos los mitos de que el café te cae mal, te causa gastritis, te causa reflujo. Todos los cafés mal hechos te causan gastritis y reflujo. Si un café está bien hecho, no tiene por qué causarte. Yo tengo una hernia yatal, lo primero que me recomendó el doctor es no tomar café. Y sigues bebiendo café. Pues todos los días tomo muchísimas tazas de café, no tengo ningún problema con la hernia yatal, porque está bien hecho el café. ¿Okay? ¿Y como usuarios, cómo nosotros podemos darnos cuenta que ese café estuvo bien hecho? En el error y prueba, es decir, que ese café que beba me caiga mal, entonces ya le voy poniendo el tachecito y digo, a ese lugar ya no regreso. Normalmente las barras de café de especialidad hacen o tienden a hacer los cafés bien, porque han tenido una cierta capacitación, hacen el café en una capuchinera con manerales. Normalmente tienen una porción sencilla que es entre 7 y 9 gramos y una doble que es entre 14 y 18, y de ahí sacan ya sea una carga de expreso sencillo y una doble. Claro. El americano europeo, como se le llama, o el expreso americano, es una carga de expreso con agua aparte que no caiga por la misma salida, y esa no te va a hacer absolutamente ningún daño. Si tú de esas 7 gramos de café dejas que se cargue, que se llene toda la taza de 8 onzas, ahí sí vas a matar al cliente. Te va a lastimar muchísimo la panza. Normalmente puedes ver esas tazas de café con una crema blanca totalmente en la superficie. A diferencia de una taza de un espresso americano, que la crema va a ser rojiza o avellana. Bien. ¿No? En una taza de americano es un poquito más difícil de ver. Hay algunas barras de café que sí tienen máquinas de americano,
Y lo único que hay que cuidar es que ese café no tenga más de 40 minutos de haber sido hecho, que no haya sido recalentado también, porque de repente tienden a recalentar el café. Pero lo más seguro es que si ustedes van a una barra de café de especialidad, no vayan a tener tanto este problema, porque los baristas en general ya tienen una cierta capacitación. Muchas cafeterías de antiguas que no tienen tanta capacitación y siguen sirviéndote en termos que llevan ahí 5 horas, y que no tienen cuidado con las capuchineras, claro. En muchas de esas todavía se tiene ese tipo de problemas, y por eso pues ya la gente ya optó por no tomar café en esos negocios y ya migraron hacia barras de café de especialidad. Claro. Ahora, ¿cómo nosotros, también como usuarios, cómo podemos darnos cuenta de la calidad al momento de la compra, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Bogotá y conocer a la gente de Juan Valdés, por ejemplo, y él en una cata nos explicaba también que hay veces que las empresas desconocen la geografía de donde se produce el café, y entonces se les ocurre, a lo mejor voy a hacer una mezcla de un café mexicano con uno colombiano, y solamente por cuestiones mercadotécnicas a veces se hacen este tipo de mezclas, pero resultan no ser tan satisfactorias, y cuando tú lo compras resulta que el café de pronto pues no es el mejor. Ahí ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo darte cuenta también que esa mezcla estuvo bien hecha, o cómo tendría que ser? Ok, yo en lo personal sí soy partidario de las mezclas de café. Hay gente que les gusta el origen sencillo o single origin, como les dicen. Realmente las mezclas de café son como hacer una salsa. ¿Okay? Tomas los orígenes que mejor le vayan a un perfil de taza que estás buscando. Nosotros aquí en Tox, por ejemplo, tenemos un perfil de taza muy específico, que le buscamos que tenga cierta cantidad de cuerpo, cierta cantidad de acidez, de aroma, y muchas veces vas a un pueblo y compras una variedad y tiene muy buen aroma. Vas a otra parte geográfica y te encuentras una variedad típica que tiene muy buena acidez. Y así le vas buscando elementos y armas un perfil de taza. En Tox no vendemos orígenes, vendemos perfiles de taza, y lo que buscamos es que, como el café es un producto orgánico y es del campo, no siempre vas a ver igual. Claro. ¿Okay? Hay épocas del año donde tiene más características o menos, entonces jugando con las recetas es que puedes ajustarte más a los perfiles de taza. No tiene nada de malo mezclar alturas con estrictamente alturas, con extra primas lavados. El chiste es buscar un perfil de taza que le guste a tu cliente y con el que se sienta cómodo. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Estados Unidos, usan perfiles de tueste muy oscuros, ¿no? Más achocolatados, más a tabaco, ¿no? En Italia utilizan perfiles muy ácidos, más en tueste medio, ¿no? Entonces, en México somos más de tueste medio que de tueste oscuro. Por eso hay muchas barras de café que llegan de repente del extranjero y quieren imponer sus perfiles de taza que son más americanos, y les cuesta trabajo, ¿no? En México estamos más acostumbrados a perfiles de taza más de tueste medio, con más acidez, y bueno, en el Distrito Federal se consume mucho más café de Veracruz, históricamente también por la cercanía que había. Veracruz fue de los primeros lugares donde se cosechó café en México. Ya después, obviamente, Chiapas empezó a entrar muy fuerte. Chiapas al día de hoy es el principal productor, pero no necesariamente el café de Chiapas se vende en México. Chiapas también exporta muchísimo café a Europa, ¿no? Una de las principales colonias alemanas en México pues, radica en Chiapas y son descendientes de varias generaciones. El principal país comprador de café mexicano es Alemania, ¿no? Por la afiliación que tienen con ellos. Y me atrevo a decir que las mejores calidades de café mexicano ni siquiera las hemos probado en México. Esas calidades de café normalmente te las vas a topar en Europa, en Estados Unidos, en París, sentado en Champs-Élysées, te puedes tomar el mejor café del mundo y resulta que era de Chiapas. Pero ese café no se vende aquí. Claro. Porque también tenemos otra cosa. En México nos han acostumbrado a tomar café de muy baja calidad mexicano. Entonces, cuando llega un proveedor y te surte una excelente calidad de café mexicano y te dice el precio, te dices, me están robando. Pero es que ese es el verdadero precio del café, ¿no? En el autoservicio, te podría decir que entre un 60 y un 70% del consumo del anaquel es café soluble. Entonces, por muchos años el perfil, o sea, la gente estuvo acostumbrada a tomar café soluble porque pues, era la moda, si tú quieres. El café en grano tiene una porción mucho más pequeña de
de consumo en el anaquel del autoservicio, y es gracias a las barras de café que empezaron a surgir hace aproximadamente 21 o 22 años que el cliente empezó a darle más fuerza al café en grano y empezaron a ver el valor agregado que hay en consumir un café en grano. Si yo le adiciono a mi café leche, azúcar o cualquier otra ingrediente que a mí me favorezca el paladar, estoy alterando y la composición original, es decir, el café en origen debería de tomarse como es, negro, sin nada de todo esto. Digo, yo no les quiero contar qué hago con el café, pero así tendría que ser. Pues la realidad es que, a ver, y esta es una pregunta que todo el mundo te hace, o sea, ¿cuál es el mejor café? La realidad es que el mejor café es el que más te gusta. Claro, es como el vino, claro. Entonces, pero, porque aparte, o sea, incluso aquí en México, por ejemplo, nuestros abuelos están acostumbrados a tomar café en los 3 o 4 cafeterías típicas que existen en México, ¿no? O que existían de historia. Entonces, pues resulta que en la gran mayoría de esos lugares sobreextraían el café, entonces la gran mayoría de esos lugares dan tazas de café más amargas, más astringentes. Incluso el señor grande ya está acostumbrado a echarle a un expreso, le echa 2 sobres de azúcar o le echa un chorrito de leche. También por eso cortaban el café, porque eran sabores muy agarrosos directamente y se sienten desagradables. El paladar como tal y las papilas gustativas se van desgastando con el tiempo. Y obviamente, al igual que la gente que empezaba fumando cafés, cigarros light y acaba fumando puros, pues el mismo sentido del sabor de la boca se va perdiendo. Entonces la gente, sobre todo los grandes, siguen buscando esos sabores fuertes porque ya una taza de café en las condiciones correctas pues ya no les sabe absolutamente a nada. Uh-huh. Las nuevas generaciones que van más a barras de café de especialidad ya están acostumbrados a tomar cafés, pues muchos sin azúcar o sin tanta leche o con algo, pero no con tanto como le echaban antes. Ya están siendo educados más en un sentido de apreciar una taza de café por sus características. Y hoy en día la gente sabe muchísimo más del café, del vino, de los puros. La gente se mete a estudiar muchísimo más. Ayer veíamos un estudio precisamente donde decía cómo los clientes saben muchísimo más de lo que pensamos que realmente saben. Uh-huh. O sea, el cliente ya se mete a internet y estudia y analiza y ya no se la cree así nada más de porque tú dices que eres experto. No, o sea, llegan clientes y de repente empiezan a hacer preguntas serias y directas y dices, caray, ¿no? Y está bien, claro. Porque entonces tú tienes que subir un nivel hacia la calidad del producto, pero no solo la calidad del producto, también la capacitación de tu gente para que esa taza de café salga haciéndole honor al producto, porque si no, no tiene caso que vayas a buscar a la comunidad especial en Chiapas y trabajes con las comunidades, por ejemplo, como trabajamos nosotros con la parte de responsabilidad social. Si al final de cuentas va a haber alguien en el negocio que va a maltratar ese grano, exacto, y te va a salir una taza de café horrible. ¿Cuántas tazas de café se sirven en un día en todo Tox? ¿Tienes idea? Sí, por supuesto. Mira, nosotros promedio consumimos entre lo que tostamos, porque también tenemos un tostador, alrededor de 40 toneladas de café al mes. Vienen siendo entre 4,5 y 5 millones de tazas de café al mes que servimos. Eso no significa que vendamos todas estas tazas de café porque hacemos mucho refill. Somos de los pocos negocios todavía que hay en la ciudad que conservamos el sistema de refill en taza. Pero no vamos a mencionar otras marcas, pero bueno, hay otras compañías restauranteras que son igual como ustedes, pero la realidad es que si pruebas el café de esas otras marcas, pues a mí me pasa todo lo que dices, me duele el estómago, me arde, me mareo, a veces ese es un impedimento, es mi percepción, de que muchas veces no quieres probar el café porque es muy común que te digan, no voy a tomar café porque si no al rato estoy así, necesito estar en paz, tranquilo, ¿no? Entonces, pero hoy descubrimos que tiene mucho que ver cómo lo hagan. Lo que pasa es que, te platico, nosotros hace 7 años creamos una academia de baristas dentro de Tox. Entonces, la idea de esta academia de baristas es capacitar absolutamente a toda la gente que trabaja con nosotros para que tengan y se ajusten a todo lo que son
los preceptos marcados por la Asociación de Especialidad de Café de Estados Unidos. Claro. Entonces, los baristas pasan una cierta cantidad de tiempo practicando antes de trabajar en las unidades, ¿no? Para nosotros lo más importante pues, es cuidar, obviamente, agradarle al cliente con una taza de café de especialidad, pero también cuidarlo, ¿no? Claro. Sí hay muchas cadenas que nunca han puesto atención en la parte de la capacitación y a lo mejor nada más se van al origen. Y hay algunos otros que pues, cuidan mucho el origen, pero no tienen la parte de la capacitación. Es igual, con las dos es igual. Nosotros, la realidad es que hemos trabajado muchísimo en varias comunidades, como te platicaba, alrededor del volcán del Tacaná. El volcán del Tacaná es el único, bueno, hay 2 volcanes a nivel mundial que son frontera, claro, entre un país y otro, y hemos logrado trabajar en proyectos de sustentabilidad donde hemos trabajado con asociaciones mexicanas y europeas para enseñarle a los productores cómo cosechar, cómo tener mejores condiciones de cultivo, y lo que hemos logrado es algo muy interesante. O sea, ya al día de hoy, por ejemplo, el mes pasado ya se fue la primera tonelada de café a Suiza. Wow. ¿No? Y están pasando ¿De café mexicano? De café mexicano, incluso proveniente de la región de alrededor del volcán del Tacaná, logrando calificaciones arriba de los 80s en la escala de la Asociación Americana de Café, ¿no? Que es realmente la calificación que cuenta a nivel mundial. Al día de hoy la comunicación que tenemos entre países y entre productores es precisamente la hoja de catación del SCA, y todos los catadores, incluso yo tengo un nivel de capacitación que se llama catador Q, y este tipo de catador que es lo que hago, nos dedicamos a encontrar obviamente defectos, pero también los beneficios que hay en perfiles de sabor en la taza. Entonces, estamos ahorita trabajando con Tacaná, pero también hemos trabajado con varias regiones de todo el país, para poder ayudarlos también a que sepan cómo se debe cosechar. Una de las cosas que sucede en México, y es importante comentarlo, es que en México es muy difícil importar café. Hace muchos años se pusieron ciertas barreras arancelarias hacia competencia externa, precisamente por ayudar a los productores nacionales. Esto también hace que muchos de los productores, pues al no tener competencia, tampoco puedan medirse contra otros productores para mejorar las calidades. Entonces, la realidad es que en general a nivel nacional, no son todos, pero hay muchas de las fincas pues no están o no tienen contra qué medirse. Entonces, y si sumas esto con que la gran mayoría de la calidad que hay al día de hoy allá afuera en el autoservicio no es realmente un café de especialidad, claro, sino calidades estándar, mucho desmanche, mucha granza que son segundas y terceras, pues no hay tan altos niveles de competencia. Por eso quienes tienen una excelente calidad y lo pueden vender a buenos precios, la gran mayoría lo exportan. Claro. ¿Por qué le llaman café de especialidad? Se le denomina café de especialidad a un café obviamente que tiene un origen, que tiene una cierta altura y que cumple con una cierta calificación también en la taza. Entonces, el momento que hacemos las cataciones en taza, pues tiene que tener una cierta calificación, que tiene que cumplir con el nivel de acidez, hay un balance entre dulzura, amargura, acidez, cuerpo, aroma, y tiene que cumplir con un cierto perfil que le agrade a la gran mayoría de nuestros clientes. A mí me gustaría platicarle a la gente también para que conozcan que la gente que trabaja en Tox es 100% responsable, tienen una área de responsabilidad social muy interesante, no son improvisados, y yo entiendo que pues bueno, de pronto los gustos varían y las preferencias sí, pues de cada quien, ¿no? Pero yo creo que al momento de emitir un juicio o un comentario, pues bueno, sería bueno basarnos en estudios científicos, sí, o en evidencias reales y no nada más hablar a la ligera, ¿no? Porque sí, eso no es de valor y eso no aporta. Pero, por ejemplo, y tenemos un comentario, ¿no? Georgina, que platica sí, que el mejor café es el de Veracruz. A mí el café de Veracruz me encanta. Claro. De hecho,
o sea, el café en Veracruz, por ejemplo, históricamente, cuando llega el café a México, primero entra por las Indias y después llega a Veracruz. Veracruz es el primer estado que empieza a cosechar café, y una de las variedades que domina en Veracruz es una variedad que se llama típica, que aguanta muy bien el sol, ¿no? Hay dos principales, hay variedades que son más de sombra y otras son de sol. A mí me encanta la variedad de típica en especial, que es la que domina en Veracruz. Tiene una de sus principales características, es que tiene una acidez increíble y lo puedes paladear bastante bien, ¿no? Entonces, pero incluso una de las cosas que hemos hecho en algunos años es pues, en Chiapas llevamos café de Chiapas, en Veracruz café de Veracruz, en Puebla café de Puebla, claro, porque obviamente pues muchas veces nos vamos haciendo más a esos sabores, claro, y se vale. O sea, igual que una botella de vino, o sea, hay gente que le gusta más afrutado, otros más seco, ¿no? Y es dependiendo muchas veces pues de los gustos que tengamos, de cómo esté. No todas las bocas, aunque suene muy raro, no todas las bocas están configuradas igual. Y perciben lo mismo, Mucha ¿no? gente le cuesta mucho disfrutar la acidez y al contrario la rechaza, entonces más de una taza mucho más dulce, con más aroma y más cuerpo, y hay otros que la acidez la disfrutan mucho. Hay acideces, por ejemplo, de ciertas regiones de Indonesia, que son acidez, tiene una acidez más cítrica e incluso llega a ser hasta un poco agria, pero cuando estás catando el café y le empiezas a buscar, a ver, búscale los sabores a frutos rojos, a mandarina, y entonces empiezas a conectarte con esa taza de café, y a lo mejor ya tuviste la oportunidad de visitar la finca, pues empiezas a entender todo lo que hay detrás. Claro. Entonces, hay unos lugares en Veracruz, por ejemplo, pues que sí hay naranjos cerca, o también en Chiapas pasa, ¿no? O sea, estás cerca de mangos o de ciertas cuestiones geográficas o que cosechen, empieza a tener esos sabores también el grano, y entonces lo hacen muy, muy particular. Claro. Entonces, y no, por ejemplo, digo, municipios fuertes de Veracruz como Córdoba, por ejemplo, o incluso en Chiapas también hay ciertos lados donde te llega la brisa del mar, y en la misma montaña, de un lado el café sabe una cosa porque llega la brisa del mar, y del otro lado llega la brisa de mar de tierra adentro, y aunque están a 100 metros de distancia, el café sabe muy diferente. Exacto. Entonces, digo, no es correcto tampoco decir todo el café de Coatepec es bueno. Puede haber una zona dentro de Coatepec que es todavía mejor. Claro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pasa un río por ahí, o a lo mejor algo se cosecha ahí alrededor, o algún productor utiliza algún tipo de composta especial que hace, porque hay muchos que trabajan sus compostas especiales, como las lombricompostas o derivados de algún tipo de fruta que utilizaron en otra cosecha. Entonces ese grano recibe muchísimo más características que granos de otro lado. Entonces también hay productores que le juegan mucho, y eso pues, lo único que hace es darle más características a tu taza. Carlos, para finalizar, ¿cuál sería este mensaje para la gente? Y también tomar conciencia, preguntarnos el origen, de dónde proviene, si la pizca la hicieron niños. Sabemos que de pronto algunas empresas muy grandes utilizan a los menores de edad para hacer la pizca, y eso, aunque el café sea muy bueno, eso tampoco ya le da el valor y la valía que tendría, porque el niño tendría que estar en la escuela educándose, ¿no? De hecho, o sea, aquí hay una línea muy delgada. De hecho hay una estatua entrando, creo que es Córdoba, ¿no? Donde está una señora y su hijo también con una canasta que es muy fuerte. Y la realidad es que en muchas familias productoras de café, o sea, no son empresas, la gran mayoría de los dueños de fincas son pequeños productores, que incluso después de la reforma agraria se dividieron las tierras, cada uno tiene 1 o 2 hectáreas a lo mucho. Entonces, obviamente cuando viene la época de pizca, pues muchos meten, no a sus hijos, a sus esposas, a sus yernos, a sus cuñados, se traen a todos para levantar el café. En este caso nosotros, por ejemplo, nos apegamos a los preceptos que marca la ONU y el Pacto Mundial, y en algunos se entiende que tu hijo puede ayudarte a trabajar en el campo, pero el derecho principal del niño es que sea feliz, que tenga derecho a la educación, y hay toda una serie de preceptos que se ponen muchísimo antes a que el niño esté trabajando. Lo que pasa es que muchas veces entiendes, porque mira, un jornalero que te ayuda a levantar la pizca, en Chiapas, por ejemplo, van desde los 80 pesos
hasta los 200 pesos. Entonces, pues obviamente pues, esos 200 pesos puede significar pues, toda la utilidad que se iba a llevar esa persona. Entonces, pues muchas veces, si la persona levanta 3 o 4 costales en su finca, pues ya tiene un muy grande problema. Por eso en muchos de los proyectos con los que trabajamos, tratamos de llevarlos a niveles de productividad muchísimo mayores, pudiendo cosechar hasta 3.600 plantas por hectárea para que puedan cosechar entre 20 y 30 costales, y de ganar, como ha pasado toda la vida, una finca que pueden ganar, no sé, desde 5 o 6 mil pesos al año, pueden llegar a ganar hasta 60 mil pesos al año, y les cambias toda su realidad. Claro. Si me dijeras un consejo, yo lo que les pediría es tomen café mexicano. La realidad es que en México hay excelentes calidades de café, nada más que también les tenemos que exigir a las marcas que nos den mejores calidades de café. Claro. ¿No? Saludos a Colombia también. Alice. Una de las de los grandes logros que tiene Colombia es haber creado a Juan Valdez, y Juan Valdez es como la marca que sustenta la Federación Colombiana de Café, y para que tú tengas a Juan Valdez en tu bolsa tienes que cumplir con ciertos preceptos. Claro. En México se ha tratado de hacer eso muchas veces. Sí, hubo un gran intento que hubo hace muchísimos años y acabó la gente en la cárcel porque hubo un problemón y no se respetó. Pero la realidad es que tenemos que exigirle a todas las marcas del autoservicio a mejorar la calidad. Sí. Entonces, pero porque ellos mismos están dando cuenta, o sea, ya hay las pastillas, pues la gente está comprando las pastillas a pesar de que son carísimas, porque es una mejor calidad de taza y mucho más constante. Entonces, ¿por qué la gente se va a gastarse 120 pesos por 10 pastillas cuando por un kilo de café podrías tener 120 tazas? ¿No? Entonces, ahorita el precio del anaquel pues anda aproximadamente por kilo entre 250 y 300 pesos. Eso te costaría tener 120 tazas. Lo hacen porque ya tiraron la toalla y están decepcionados de muchas de nuestras calidades. Claro. Entonces, hay que exigirle a los que venden el autoservicio. Y en muchas de las barras de café, pues sí nos van a vender café mexicano, muchos de los baristas. Aquí en el Distrito Federal pues hay muchísimos, en la Condesa, que le echan muchísimas ganas y van con el tostador, le piden que tosten el café a cierto nivel y que lo ajusten, y van conociendo su taza de café. Entonces, y también ir con los productores de café, participar con ellos, y hay algunos programas donde participas incluso de tu venta o en la compra le pagas un precio justo que se le llama al productor, pero para que pueda reinvertir en el proceso, ¿no? Muchas veces pues, no saben cómo reinvertirlo, y es algo en lo que todos también trabajamos mucho con ellos, para que aprendan a reinvertir precisamente esas utilidades en tecnología. Claro. ¿No? Entonces, a la larga, esa tecnología va a dar que tengan mejores ingresos, y es un círculo, ¿no? El chiste es que sean autosustentables. Entonces, no tenemos por qué ir a comprar tazas de café de otros países, no tenemos por qué comprar tazas de importación. Yo respeto mucho el café de otros países, es muy bueno, sin duda alguna, pero para ayudar a que el campo mexicano crezca, pues tenemos que comprar mexicano. Claro. No hay de otra. Claro. Pero tenemos que comprar mexicano de buena calidad, porque solapar malas calidades no se vale, porque cuando se abran los mercados, pues, en igualdad de circunstancias, ahí es ahí donde perdemos. Claro. Entonces, tenemos que trabajar mucho con nuestros productores, para los que tengamos la capacidad de conocer a productores, trabajar con ellos, pero no solo en la semilla de calidad, también viene toda la parte del proceso del beneficio húmedo, seco y húmedo, donde ahí también se puede perder mucho la calidad. Y si ya tuviste el cuidado con ese proceso, capacitarnos nosotros como baristas y capacitar a los baristas de nuestras cafeterías para que le hagan justicia a ese grano, porque muchas veces ese grano trae toda la calidad del mundo, y realmente, o sea, cuando vas al campo y ves lo que costó traer una semilla de café, ya no dejas que se caiga al piso, o se cae al piso y te duele, porque sabes el trabajo que le costó a esa persona. Claro. Que llegara a tu taza. Entonces, la capacitación no es un gasto, es el capacitar a un barista es la mejor inversión que puede tener una barra de café, y obviamente eso va a derivar de que nuestros clientes tengan una mejor taza, pero también cuidarles la taza. ¿Hay algún dato en la parte de... Yo siempre le menciono a la gente que nos ve en estas entrevistas completamente en vivo, que es muy importante la revisión de las etiquetas. ¿Hay algún dato de interés que pudiera llamar nuestra atención al momento de la elección de un producto de otro? Mira, la realidad es que es muy baja la exigencia que se les da a los vendedores de autoservicio, o sea, las marcas que hay en el anaquel del súper.
Las etiquetas vienen muy vanas, realmente no hay tanta información. No viene declarada ni la cantidad de cafeína, que es relativa. La arábiga en general tiene más o menos la misma cantidad de cafeína. El café como tal, pues calorías, no sé si tenga, pero si tuviera no tiene más que el Splenda, que son 3 o 4 gramos. Entonces no hay tantas características. Yo lo que les diría es busquen café de origen mexicano, que la gran mayoría del autoservicio es café mexicano. Y ahí va a decir si es café de Chiapas, de Oaxaca, de Puebla. Hay muchas marcas pequeñas tratando de salir adelante en el anaquel, pero siempre pierden contra las 3 o 4 marcas grandes, que no tengo nada en contra de ellos, pero es lo de siempre. Entonces vale mucho la pena después apoyar estos pequeños proyectos, que son muchos entrepreneurs, ¿no? Que están tratando de salir, que traen marcas y ves las bolsas muy bonitas, y realmente le están echando ganas, y muchos de ellos traen proyectos donde están apoyando a los pequeños productores, pero muchas veces pierden a la batalla entre las grandes marcas, claro, porque en el súper llegan y llegan los promotores de las marcas grandes y frontean su café adelante de las otras marcas más pequeñas, o pagan por estar al nivel de la visión. Si se dan cuenta, aquí al nivel de la vista, pues principalmente están las 3 o 4 marcas grandes, y se van a topar que hasta abajo están casi todos los proyectos nuevos que valen muchísimo la pena, ¿no? Y también pues hay algunos de los viejos tostadores de café en el centro, ¿no? Sí, claro. O pues también hay algunas 2 o 3 cadenas que tostan su café y que te lo venden ahí recién tostado. Esas también son muchos de ellos son garantía, le echan muchas ganas. Pero bueno, o sea, la realidad es que es un trabajo que todos como mexicanos tenemos que hacer para apoyar el café de México y poder salir. Si vas a las fincas de café te das cuenta que nuestro nivel de capacidad de producción es inmensamente mayor al que tenemos. Mucha gente ya tiró la toalla y tiene las fincas ahí abandonadas, pero si realmente fuera negocio, muchísimos produciríamos el café, producirían el café y obviamente le daríamos una vida muchísimo más digna a los productores, ¿no? En Chiapas, obviamente el café arábiga se cotiza muchísimo mejor que el café robusta, y hay 2 o 3 grandes compañías de café soluble que están haciendo que los productores cambien a café robusta, que se paga muchísimo más barato, pero les aseguran una venta a futuro, pero son cafés que se van a solubilizar, la realidad es que la gente muchas veces prefiere ganar una cuarta parte de lo que iba a ganar, pero pues que les aseguren el pago, ¿no? Este año en Tox alcanzamos a comprar casi 80 toneladas de pequeños productores. El año que entra pensamos que vamos a subir casi a 250 toneladas más o menos, de estar trabajando con productores y llevarlos de la mano a que tengan más productividad por metro cuadrado, también a que pongan plantas nuevas, porque muchas de las plantas que tienen 30 o 40 años, eran desde los abuelos, pero les da miedo tirarlas, pero la productividad de esas plantas ya está en un 20 o 30%, entonces les enseñamos que obviamente pues tienen que replantar, obviamente con variedades nuevas, más resistentes a la roya y otros hongos, otro tipo de afectación que pueda tener por el medio ambiente, pero también hay muchas compañías que son los dueños de los viveros, se las venden carísimas. Entonces es un círculo que los pobres productores mexicanos pues también están atorados ya desde hace muchos años, ¿no? Están las marcas fuertes del anaquel, pero también están las marcas fuertes que compran el café en el origen, ¿no? Y estamos plagados de gente como coyotes, que son los que compran. ¿Los intermediarios? Muchos de los intermediarios, que son coyotes, les cobran interés hasta de un 20% mensual. ¿Al productor? Entonces el productor, ¿por venderle el café? Lo financian, le cobran un 20% mensual de interés. Entonces muchas veces pues ya llega el productor y le entrega el café completo, porque ya no tiene el aval o el colateral de ese productor, pues es el café que está en la planta. Entonces muchas veces ya no tiene de otra más que darlo, y le piscan el café nada más por amor a la planta, es decir, para que no se quede ahí, y acaban ayudando. Muchos se van hacia Sudamérica, porque también hay migración de mexicanos hacia Colombia que ayudan con el maíz, a Guatemala, que ayudan con el maíz o otras hortalizas, o también los que se van a Estados Unidos y arriesgan su vida. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable, información de utilidad, no se la quede solamente en su muro, compártanla. Y bueno, es importante
hacer un poquito de conciencia cada vez que degustemos una taza de café, justamente de lo que decía Carlos, del origen, y pensar en ayudar al productor mexicano, Sí. ¿no? Que tanta necesidad tiene, y la única forma viable de nosotros los consumidores es no dejar de consumir justamente el café Y mexicano. también ¿no? alguien comentó hace rato, hizo un comentario de la taza de café, obviamente en restaurantes Tox no estamos exentos a que en alguna unidad pueda haber algún detalle. Claro. Yo también les pido que si encuentran algún detalle en algunas de nuestras unidades, nos lo hagan saber. Nosotros también estamos en un proceso de evolución y de crecimiento y donde también tenemos que seguir capacitando a toda nuestra gente, y lo que más queremos nosotros es que nuestros clientes estén contentos. Claro. Entonces hay muchos clientes que son de todos los días en una unidad, o de todos los fines de semana, o tienen años yendo con nosotros. Si encuentran algún detalle, mándanos un correo y lo arreglamos de volada. O sea, Claro. es lo que más queremos, que nuestros Exacto. clientes estén contentos. Exacto. ¿No? Y además no generalizar. Yo entiendo que los gustos son únicos, y entonces para unas personas el café detox, yo me incluyo, que es muy bueno, ¿no? Y yo no Sí. soy experta en beber café, y para otras personas pues tal vez no lo sea, pero bueno, afortunadamente hay mucha variedad, y entonces quédense con el que más les gusta, y si de pronto tienen oportunidad de probar el detox, pues a lo mejor valdría la pena que dejen por ahí un mensaje y nos comenten Así por qué es. les gusta o por qué no les gusta, Así es. porque la idea al final del tiempo de Restaurantes Tox es favorecerlos a ustedes, ¿cierto? Así es. ¿Qué tal, Muchísimas Ya me pueden gracias. contratar. Carlitos, ¿qué Muchísimas más gracias. quisieras agregar? No, digo, si alguien tiene algún comentario y les puedo ayudar en algo, les puedo dejar mi correo Claro, electrónico. por supuesto, venga. No, pues es cgonzalez@tox.com.mx o carlos1@decosio.com, cosio con S. Si tienen algún comentario, les puedo ayudar en algo, acérquense, estamos para servirles. Estamos en el negocio del servicio. Claro, Entonces, en el negocio del servicio, el chiste es darle el mejor servicio posible a los clientes, cumplirles con la calidad y superar sus expectativas. exacto. Yo creo que de eso se trata. Pues ahí lo tienen, amigos de Muchísimas Pulso gracias. Saludable, la voz del experto el día de hoy, Carlos González de Cosío Vargas, subdirector de cadena de suministros en Restaurantes Tox. Adiós. Muchísimas gracias. Bye. Que les vaya muy bien. Gracias.